¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia, grabado directamente desde el Salón de Honor de la Corte Suprema. En Chile, cada día es más habitual ver en las plazas, en los parques, en los departamentos, en los balcones, animales extraños, animales exóticos. Cada día es más normal ver, por ejemplo, personas que en vez de pasear un perro por un parque, está paseando, por ejemplo, un animal llamado hurón. Desde 1975 que existe el convenio, la Convención de Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas, CITES. Y este va a ser el tema que hablaremos hoy en este programa, porque como todo en la vida está la necesidad y está la demanda de obtener este tipo de animales y también está el comercio ilegal que aparece de inmediato. Les quiero presentar los tres invitados que tengo en esta oportunidad para Hablemos de Justicia. Carla Troncoso, ella es jueza del 14º Juzgado de Garantía de Santiago. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Rafael Asenjo, él es jefe del Subdepartamento de Vida Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero SAC. Muchas gracias. Y también Pamela Araya, ella es subcomisario de la Jefatura Nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Policía de Investigaciones. Pamela, lo mismo, muchas gracias por estar acá. Todos los programas los partimos con una nota introductoria, la invito a verlas y comenzamos a conversar a la vuelta. El tráfico de animales ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en comercio ilegal, solo superado por el tráfico de drogas, la trata de personas y las falsificaciones. Según cifras de la ONU, el crimen organizado internacional genera unos 870.000 millones de dólares cada año, de los cuales 7.500 millones corresponden al contrabando de animales. La Policía de Investigaciones estima que al menos 7 de cada 10 animales que sufren este proceso llegan sin vida a su país de destino, debido a las extremas condiciones de traslado. En Chile, el tráfico ilegal está regulado por la Ley de Caza, que prohíbe la captura de fauna silvestre en peligro de extinción, y por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES, que establece autoridades de observancia y registros para autorizar la venta de ciertos animales. Esta actividad es legal en la medida que se respetan los marcos regulatorios. En caso contrario, se afecta a las especies protegidas en peligros de extinción o exóticas. Me parecería interesante cuidarlo, no es algo que se tenga todos los días, sería otra experiencia. Si son exóticos están en el país ilegalmente y hay que proteger a los animales, eso está mal. Los animales deberían vivir en el hábitat natural, no con un humano. A nivel nacional, las especies más traficadas son las aves exóticas provenientes del Amazonas. En zonas fronterizas y ferias libres se han decomisado yacarés, caimanes, monos titís, guacamayos, tucanes, ardillas, quirquinchos, iguanas e incluso boas constrictoras. Ya sea moda, lujo o coleccionismo, los animales silvestres o exóticos son tan codiciados que las sumas de dinero que se pagan por ellos son muy elevadas. Los precios varían según la especie. Por ejemplo, los reptiles como camaleones y serpientes cuestan entre 90 y 300.000 pesos. Por su parte, las aves como tucanes, loros y guacamayos se venden por hasta 3.500.000 pesos. Si bien existe un registro nacional de tenedores de fauna silvestre que autoriza su comercio o tenencia responsable a partir de centros de rescate, exhibición y tiendas autorizadas, las autoridades y las organizaciones animalistas aconsejan la entrega de estas especies priorizando su bienestar. Sin duda impactantes los volúmenes tanto de especies como de dinero que mueve este comercio ilegal en gran parte del mundo y también en Chile. Magistrada, quiero partir con usted. ¿Cómo se aplica en el día a día esta convención CITES y cómo se complementa con las leyes naturales chilenas, que son en este caso la ley de caza? Bueno, una de las dificultades operativas es precisamente que el convenio CITES tiene una regulación modelo, proyecto, y le impone a los Estados miembros, como todos los tratados internacionales, de adecuar su legislación interna a fin de hacer compatibles los postulados del tratado con la normativa. Y nosotros estamos al debe como país porque la convención, estando aprobada y ratificada, no tiene un correlato efectivo en orden a la relevancia de los objetivos que pretende la convención. Si uno mira como la declaración de intención de la convención, discurre primero en la prohibición total de comercialización de las especies que se encuentran en el catálogo de protegidas. Exacto. Y por otra parte hay un tema de promoción en orden a la conservación
del hábitat de flora y fauna silvestre. Ahora, eso a su turno en Chile está medianamente recogido o muy básicamente recogido por la Ley de Pesca y Caza y algunas reglas complementarias, alguna que otra norma aislada, cuando en definitiva lo que debería haber, siguiendo la lógica de la ley, y si me permiten ponerlo quizás en un contexto más aprehensible, más fácil de entender, la estructura del convenio CITES y sus últimas modificaciones van muy en la lógica de la persecución como si fuera droga. O sea, no vamos a equiparar 1 kilo de marihuana con una iguana, claro. Pero lo que busca el convenio es un escenario de legislación común entre los países fronterizos, escenarios de colaboración entre las distintas entidades de persecución y de conservación, y sobre todo penas o adecuación penal que desincentive de manera eficaz la comisión de estos delitos. Ahora, en mi personal concepto, el enfoque de persecución en esa línea aún no logra tener, quizás por la poca visibilidad que tiene el problema o por el concierto de cosas que en Chile son delitos, no logra tener un correlato legal y está bastante atrasada legislativamente la adecuación de nuestras leyes internas. Lo que tenemos son regulaciones sanitarias, ambientales, muy aisladas. Pero no tenemos... ¿Qué apunta, por ejemplo, la Ley de Pesca y Caza? Por ejemplo, en Chile, y se decía en la nota introductoria, hay un registro nacional de tenedores autorizados. El nombre no lo estoy diciendo bien, pero en definitiva un registro autorizado para tener especies protegidas dentro del catálogo. Cualquier persona que quisiera estudiar, mantener, cuidar, reproducir alguna de estas especies debería estar registrado, y este catastro es parecido al que se tiene para la ley de control de armas o para la autorización para cultivar marihuana. Sigo con mi ejemplo de la droga. Pero en la práctica, los sistemas de control tienen en la ley de pesca y caza multas y penas. Entonces, si usted lo detienen con un lorito choroy, ya sea porque lo compró en una feria libre o porque se lo regalaron o porque en un paseo se lo trajo y lo tiene en su casa, a menos que alguien denuncie, espontáneamente puede indefinidamente tener esta especie. Si llegara a ser detenido y decomisada la especie, el sistema, en mi concepto, no está preparado para abordar en función de los propios principios del tratado, cómo tratar a este infractor, que no es un delincuente regular, digamos, no estamos hablando de un traficante de animales, ni tampoco está preparado para tratar a la especie. Y empezamos con un juego como de compro huevo, a quién acudimos, cómo lo hacemos. Ahora, respondiendo directamente a la pregunta, lo que está regulado es la ley de pesca y caza, que tiene periodos de veda, que tiene especies protegidas, que tiene una regulación en cuanto a el registro de tenedores, los centros de acogida o centros de conservación, las autorizaciones para investigación. Y lo otro que está regulado accidentalmente, en el Código Penal hay faltas que podrían asimilarse al que pesca sin tener autorización o al que explota un bosque, pero son muy residuales en cuanto a pena o a sanción para producir el efecto de desincentivar. Exacto. Rafael, ¿cuál es el riesgo que tiene para el país, para el ser humano, para el que lo porte, comprar un animal exótico traído de otro país, obviamente, en forma ilegal? ¿Y cuáles son las características que deben tener los animales que sí son ingresados legalmente y pueden ser vendidos en el comercio? A ver, lo principal es el daño que hacemos a la especie como tal, en su hábitat, cuando se adquieren animales traficados. Ese animal traficado proviene de su ambiente natural y fue sacado de ese lugar, ¿ya? Por lo tanto es un daño per se. Más allá del tema netamente legal de las multas, viene un tema de salud pública importante. Los animales que entran sin autorización provienen, como decía anteriormente, usualmente del medio natural. Por lo tanto, no hay un screening, no hay un seguimiento, no hay una trazabilidad de aquellos animales. Por lo tanto, no conocemos su estatus sanitario, ¿ya? Hoy día se ha puesto muy en boga en los últimos años la reemergencia de nuevas enfermedades y nuevos virus, donde particularmente los asociados a las especies de fauna silvestre provenientes de su ambiente natural, se ha visto una relación directamente proporcional, ¿ya? Los animales transmiten enfermedades. Hoy día la regulación, a través de la ley de caza, en el artículo 25, indica que cualquier internación al país de cualquier especie silvestre
exótica, requiere una autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Estoy hablando en el aspecto de fauna, Sí, sí. ¿ya? Que es lo que regula la ley de caza. En especie hidrobiológica y en forestal son otras materias. Nosotros básicamente lo que se hace a nivel del Servicio Agrícola y Ganadero a través de dos vías. Una es un análisis de riesgo de establecimiento de dicha especie en el ambiente natural de Chile, ¿ya? O sea, cuál es la probabilidad que esa especie, que es exótica al país, se instale en el país y se pueda reproducir, ¿ya? Eso es lo primero. Para eso ocupamos un sistema computacional muy similar al sistema de análisis de riesgo de internación que tiene Australia y Nueva Zelanda, ¿ya? Eso desde el punto de vista un poco como de protección al ecosistema. Claro. Y después, en el tema, en el punto de vista sanitario, que lo regula la Ley de Sanidad Animal a través de la División de Protección Pecuaria del Servicio, se trabaja con protocolos de internación. O sea, dependiendo del país de origen y de la especie a internar, existe un protocolo de enfermedades que tienen que estar visadas por la autoridad veterinaria oficial del país de origen en cuanto a que ese animal esté libre. Por ejemplo, las típicas son la rabia, por ejemplo, desparasitaciones internas, desparasitación externa, y después dependiendo de anfibios, reptiles, aves, en las aves, por ejemplo, citacosis, en reptiles, salmonelosis, una enfermedad que es zoonótica, o sea, transfiere los animales al ser humano, y vienen en el fondo certificados de que están libres de dicha enfermedad, lo cual no pasa efectivamente con los animales provenientes del tráfico. Subcomisario, ¿dónde se encuentra este mercado ilegal? ¿En ferias, en plazas, en otras regiones quizás? Y también quería preguntarle cómo la Policía de Investigaciones se ha adecuado para estos nuevos delitos, que en el caso, por ejemplo, la tenencia y venta de animales. Bueno, la Policía de Investigaciones ya del año 97 que comenzamos con el departamento, se crea el Departamento de Conductas Ilícitas, ya para comenzar a tratar todo el tema relativo a la protección de la fauna. Bueno, nuestra institución cuenta actualmente con 6 brigadas investigadoras de delitos contra el medio ambiente. Tenemos una brigada en Arica, una en Antofagasta, una Videma en Copiapó, la Videma de la región metropolitana, Videma Valdivia, Videma Aysén, y además tenemos una sección en Isla de Pascua. Cada brigada posee una oficina de análisis y chequeamos en forma diaria las páginas de internet que ofrecen en venta. Yo creo que hoy en día el mayor foco que tenemos nosotros es las redes sociales y páginas web que ofrecen animales para la venta. Claro. Así que para nosotros, bueno, ahora estamos enfocados en monitorear estas páginas de redes sociales que ofrecen, al principio ofrecen una especie que quizá se puede vender de 300 cánones y tienen oculta venta de otro tipo de animales. Así que monitoreamos en forma diaria el acceso que tienen ofrecen especies en Internet y ahí nosotros generamos órdenes de investigar. Sí. ¿Órdenes que deben ser visadas por un juez de garantía, por ejemplo, o tienen atribuciones particulares dentro de su investigación? Nosotros, si tenemos información que es para generar una orden de investigar, se comunica uno con el fiscal y el fiscal es el que ordena que se investigue, si amerita investigarse. Lamentablemente, nosotros como policía carecemos de algunas herramientas que nos facilitan la investigación, ¿ya? Que esperábamos que en la ley CITES estuvieran incluidas, pero claro, lamentablemente por ahora no están incluidas. El tema de poder tener acceso a escuchas telefónicas o todas las herramientas de investigación que se usa en la parte de drogas, investigación. Es lo que decía la magistrada, que la idea también de la convención es homologar un poco el estándar de investigación también para perseguir estos delitos. Sí, pero lamentablemente por el momento no están incluidas las herramientas de investigación, ni agente encubierto, ni agente revelador, ni escuchas telefónicas, no las tenemos por el momento. Quedaron fuera del proyecto de ley. Sí, tenemos un proyecto de ley en el Parlamento. ¿Se nos puede hablar un poco más, Rafael, de ese proyecto que busca modernizar la ley de pesca y caza? Muy bien, como dijo la magistrada, efectivamente hoy día Chile está al debe un poco con la convención en términos de que no tiene representación de la convención en la legislación nacional, salvo lo que dice relación a los aspectos que toma la ley de caza y su reglamento en función de fauna silvestre. ¿Ya? Pero estamos al debe en fauna hidrobiológica, en especies hidrobiológicas, perdón, y en flora.
Por lo tanto, este proyecto de ley lo que hace es bajar todo el texto de la Convención a la normativa nacional, tanto de fauna, especie hidrológica y flora. En este minuto, si no me equivoco, está en primer trámite constitucional en la Comisión de Agricultura aún. No tiene urgencia, creo. Ya el texto está más o menos consolidado para salir a votación a la Cámara, me parece, y de ahí subir a la Cámara Revisora, que sería el Senado. Queda instancia aún para participar y hacer mejoras e indicaciones. Yo estoy confiado que salga un buen proyecto de ley, ya que nos dé herramientas a todos, a la autoridad administrativa, al Servicio Agrícola y Ganadero, a la autoridad administrativa para fauna de la Convención, así como CONAFE para flora forestal y Cernapesca para especies hidrobiológicas, y también a las unidades de observancia, PDI y Carabineros, porque hoy día, como les digo, estamos al debe, y yo estoy confiado de que sea un buen proyecto y que se termine aprobando un buen proyecto. ¿Usted está confiada, magistrada? Yo creo que todo depende un poco de la lógica que se quiera seguir en la tramitación del proyecto. Quizá puede ser que en el escenario de las múltiples cosas que son relevantes penalmente, como el homicidio, como la propiedad privada, como la pornografía, como otros atentados a la libertad de las personas, el tener un estatuto tan fuerte relativo a algo que no se visibiliza como un peligro para la sociedad, y lo digo peligro para la sociedad desde el punto de vista de salud, lo que decía usted, y no se visibiliza tampoco que Chile puede terminar siendo, así como es corredor de droga para Europa, también por la cercanía que tenemos de zonas exóticas como el Ecuador, Perú, Bolivia, podemos terminar también siendo corredor de especies exóticas hacia otras partes. Como eso no se visibiliza como riesgo, generalmente la respuesta es tibia y además, creo yo, ineficaz, porque tomó mucho tiempo transitar de tener un tipo de droga dura a tener microtráfico, porque se entendió que no era lo mismo perseguir y sancionar al productor, distribuidor general grande, que al consumidor que trafica poquito para él tener su propio consumo. De la misma forma, la ley yo creo que va a tener su tramitación quizás pendular, o sea, de no tener nada, en algún minuto va a pasar algo, como pasa todo en este país, hasta que tenga nombre y apellido, entonces va a tener todo, y ahí va a decir, pero ¿cómo vamos a equiparar por ejemplo, afectación de los correos personales, la afectación de la libertad de comunicación, que es un pinchazo a un teléfono, para perseguir a un traficante de boa? Pero es que el problema es que yo creo que la sociedad todavía no tiene claro que el comercio ilegal es un delito y lamentablemente uno sabe que matar a una persona es un homicidio, pero la gente y la sociedad todavía no tiene en la mente que efectivamente traficar con animales también es un delito. Entonces no se le da, como la pena no es muy grande, no se le da el valor social que tiene que ver con una sanción. Entonces, hasta que eso no cambie, el tráfico ilícito de especies va a seguir siendo algo que no va a ser importante. Además, es algo que culturalmente siempre está arraigado en nuestra cultura. En las ferias libres o en las plazas siempre se han vendido animales. Por lo tanto, quería consultarle en un sentido educativo, porque lo que es exótico para alguna persona puede no serlo para otra. ¿Qué es un animal exótico? Para que entendamos que puede estar en el marco del convenio CITES. Un animal exótico es un animal que es introducido en un medio. En este caso, un animal exótico sería un animal que no es chileno. Un animal chileno es un animal nativo, que es propio de un lugar. Un animal exótico es un animal que es de otro lugar, que no pertenece, en este caso, a nuestro país. Esos son los animales exóticos. Pero lo que protege CITES es tanto recibir animales que provienen de otros ecosistemas y por lo tanto son foráneos para nosotros y en ese sentido es exótico, como también la caza indiscriminada, la explotación y el tráfico de especies nuestras que son normales y a las que estamos habituados, pero que están en riesgo de conservación, como por ejemplo el caso de la apicultura. Exacto. Entonces, para graficar y aterrizar un poco el tema, ¿cuáles son los principales animales que provienen del extranjero y que están protegidos en el marco internacional por CITES? ¿Como estadísticamente? No, como lo decía la nota, la práctica se logra, afortunadamente nosotros tenemos una barrera en el tema de frontera que yo siento que hacen muy bien el trabajo aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero con los perros detectores. Se puede en las fiscalizaciones
se ha logrado identificar aves que provienen, aves generalmente que vienen de los países limítrofes, que vienen escondidas en compartimentos secretos, ¿ya? Y vienen en pésimas condiciones, obviamente, vienen inmovilizados. Sí, lo veíamos en la nota introductoria, Sí. en botellas, en tubos. En una rueda de un auto, Ruedas, en un motor claro. de un auto, Sí. y así como un bajo porcentaje de los animales llega con vida efectivamente al lugar y viene también con un peligro de transmisión de enfermedades también. Claro, ¿y qué tipo de animales son los que son de hábitat chileno y que pueden estar también en peligro de extinción? A ver, tú me preguntas, los animales de la fauna nativa Exacto. protegida en el marco de la convención. Hay varios, vicuña, Perfecto. guanaco, de los camelios, puma, zorros, algunos anfibios, exactamente, varias lagartijas, de los emblemáticos, pudú, huemul, la taruca, que es el huemul del norte, y los loros, los 3 loros chilenos. Exacto. Para seguir con la conversación... Y ojo, perdón, ¿sí? no quiero también que la impresión de que solamente fauna, también tenemos flora dentro de CITES. ¿Ya? La araucaria está en CITES, los alerces están en CITES, no soy experto en el tema, pero algo que me acuerdo ahora, algunas flores, etcétera. O sea, hay más de 150 especies de flora chilena También en el protegida. marco de la CITES. Pero lamentablemente la flora tiene una normativa Distinta. distinta y un poco menos. Exacto. Por lo tanto, habría que regular 2 leyes, O sea, y en el no fondo, solo una, o unificarla. Lo lógico sería hacer un cuerpo integrado. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que la ley Eso es lo que trata de actualizado. buscar en lo que está Claro. en tramitación del Parlamento. Los quiero invitar, por favor, a ver unas cifras que nos van a potenciar un poco más la discusión. Alrededor de 5.000 especies de animales están amparadas por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES, contra su explotación excesiva. En Chile, el comercio ilegal de animales establece multas de hasta 6 millones de pesos y prisión en su grado medio a máximo. En los últimos 6 años, en Chile se han incautado 1.228 animales por concepto de tráfico ilegal. 5.000 especies son las que protege CITES. Ya hemos conversado que principalmente son aves, ¿cierto? Algunos reptiles. ¿Qué es lo nuevo que está llegando a Chile? La necesidad, obviamente, de tener animales exóticos hace también que el comercio ilegal se esfuerce por traer productos que son apetecidos por los clientes. ¿Cuáles son los animales que uno podría decir que se está considerando como nuevas dentro de este comercio ilegal? Animales nuevos, yo creo que siguen estando las aves que mayormente ingresan, reptiles. Yo creo que eso es como lo que más que ingresa, que se puede detectar en frontera. Claro. Fácilmente se puede meter un ave en un calcetín, vienen juveniles muy pequeñas y es mucho más fácil esconderla. Hay animales que son más grandes y es más difícil de poder ocultarlos. Exacto. ¿No está? Sí, hay una, aunque parezca paradójico, hay una presión comercial también por cosas como bio o naturales, Sí. y que es todo lo contrario. O sea, tener un chaleco de alpaca certificada, estamos hablando de alpaca baby que debiera ser tratada, certificada de especies que no sean destruidas, finalmente la explotación de este chaleco Sí. debería realmente costar sobre $450. Cuando uno va a una feria artesanal y compra finalmente un chaleco de alpaca que no está certificado o en tienda más establecida, Sí. por un valor cercano a los 80.000 pesos, que sigue siendo caro, finalmente lo que está adquiriendo es un producto sobre la base de la explotación de un animal protegido por alguien que tal vez cree que está comprando algo auténtico, nativo, y también hay Claro. una presión, es como cuando escuchaba tiempo atrás un urbanista que decía, tener un pulmón verde en la casa no es precisamente lo más ecológico, porque gasta más agua. Aquí es lo mismo, a veces tener cosas como biológicas o alternativas o look más salvaje, se está sacrificando la especie. Magistrada, en las estadísticas veíamos que puede haber multas hasta 6 millones, pero en la práctica, ¿qué es lo que se da cuando tanto la Fiscalía como las policías llevan imputados al juzgado de garantía? Yo busqué, no encontré ni una, así que por eso no encontré ninguna. Lo que pasa es que, como normalmente las investigaciones, como decía,
la detective, carecen de un marco más agresivo de investigación. Normalmente el delito se manifiesta en la etapa de consumación, o sea, cuando alguien ostentosamente anda con su lorito o cuando lo saca a pasear y ahí alguien lo ve y se da cuenta que es una especie protegida y denuncia. Pero eso finalmente es como el consumidor final. Como no se cuenta con las herramientas de persecución eficaces, no se puede llegar a estas grandes asociaciones de tráfico que mueven realmente dinero. Sí. Y como se carece de una legislación apropiada, si la detective se comunica con el fiscal y el fiscal llama a un juez le va a decir, pero ¿cuál es la pena de esto? 541 días a 4 o 5 años. Ah, no. O sea, no te voy a dar una orden de ingreso, entrada y registro una casa, porque la pena es muy baja. Por lo tanto, finalmente, las personas que son detenidas es la señora que le regalaron un lorito, el caballero que tiene su puesto. Y esa persona, que normalmente, por suerte, no es un delincuente habitual, va a acceder a una salida de las alternativas que tiene el sistema. Sí, claro. O sea, suspensión condicional con retención de la especie y quizás, con suerte, una colaboración a alguna institución de protección animal o alguna multa muy inferior. Pero yo no encontré ningún caso de condena, por lo menos en la zona metropolitana. Seguramente en las zonas limítrofes tal vez, pero yo no encontré ninguno. Por lo tanto, sí. No quiere decir, en mi concepto, que todo tenga que ser delito, pero claramente no existen los desincentivos en la cadena de delito. Para cortar no existe ningún desincentivo. La protección, claro. Se habla que se han incautado en los últimos años más de 1000 animales, ¿cierto? ¿Dónde paran? ¿Dónde van ese tipo de especies? Un tema importante, además. A ver, la ley de caza confiere la figura de los centros de exhibición, de centros de rescate y rehabilitación. ¿Ya? Es una figura que maneja la ley y el reglamento, que es fiscalizada por el servicio y se inscribe en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. Particularmente, en el gran porcentaje de los casos, muchas veces los fiscales le indican al SAC que debe ir a hacer retiro de los especímenes y nosotros los derivamos a estos centros. Pero sí, efectivamente, en el último tiempo hemos tenido un problema grave que los centros se empiezan a llenar. Muchas de estas especies no son rehabilitables. ¿Ya? Tenemos un centro que funciona muy bien históricamente a partir de loro chileno, por ejemplo, de Tricahue, Choró y Cachaña. Y hace un estupendo trabajo de rehabilitación. Desgraciadamente los tiempos que necesitan estos animales para volver a expresar su condición natural son muy largos. Lo pongo como ejemplo, entonces ahí se nos genera un taco, por así decirlo, porque sí, claro, ingresa más de lo que logramos volver a liberar y siempre hay un porcentaje importante de animales que no son rehabilitables y deben de quedar confinados. En esos casos, posterior a una evaluación de un médico veterinario, se redestina, ¿ya? Usualmente a centros de exhibición. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de animales exóticos, donde usted nos contaba al principio de esta conversación, en donde no se tiene claro ni su origen o quizás su trazabilidad en cuanto a enfermedad, en cuanto a origen, ¿qué se hace con ellos? A ver, cuando se fiscaliza y se encuentran animales en frontera, porque eso es una condición particular, esos animales son devueltos al país de origen. Ya. ¿Ya? Particularmente en la frontera norte tenemos algunos convenios de colaboración con nuestra contraparte peruana y, por ejemplo, el último, no me recuerdo bien hace cuántos años, si no me equivoco fue el 2010 o 2011, un pequeño bote entró por la costa, fue decomisado por la Armada. ¿Ya? Se hizo un proceso contra el capitán y el dueño del bote y ahí venían, jocosamente se llamó en algún minuto la Arca de Noé. 2009 fue. ¿El Arca de Noé se le...? La Arca de Noé, porque venían variadas especies, fundamentalmente, como dijo la subcomisario, el tráfico es, englobando un gran porcentaje, son aves y reptiles. ¿Ya? Anfibio un poco, pero el anfibio tiene una condición particular de la especie, cuesta mucho mantenerla. Tú echas una ranita en un calcetín, en una maleta cerrada y se te muere el 100% de la ranita. Claro. ¿Ya? A diferencia de un reptil, por ejemplo, que de 10 puede que lleguen 2 o 3. ¿Ya? Bien, como dijo la subcomisaria, es muy importante hacer hincapié en ese dato. Alrededor del 70 al 80% de los animales que son sacados de su medio natural para el tráfico mueren en el trayecto.
Exacto, 7 de cada 10. Exactamente, entre el 70 y el 80% dependiendo de la especie. Claro. Quiero iniciar ya el último bloque, muy breve, con un par de preguntas. ¿Cómo uno puede ingresar legalmente un animal exótico al país? ¿Qué son los documentos que tiene que tener, el país de origen, no sé? Lo que les comentaba antes, el artículo 25 le da la potestad, en términos de fauna, al Servicio Agrícola y Ganadero. En la página web del servicio están los formularios, hay que llenar un formulario con algunos datos, qué sé yo, país el origen, procedencia, efectivamente, cantidad de ejemplares a internar, especie, lugar de destino, dónde va a estar, condiciones de la tenencia, etcétera, y eso se evalúa de manera interna en el Servicio Agrícola y Ganadero, como ya les dije, en las dos dependencias, dentro del punto de vista del carácter ecosistémico y del tema sanitario. En el caso del comercio legal, vemos ya tiendas de animales que tienen animales también exóticos. Si yo tengo alguna duda de su procedencia, si tengo alguna duda, puedo ir al SAC, puedo ir a Policía de Investigaciones. ¿Dónde podría yo chequear que el animal que estoy comprando en una tienda establecida tenga toda la protección legal que le da la legislación? Como certificado, finalmente. Sí, a ver, por eso, sí. ¿qué me entregan a mí por la compra de un animal legalmente vendido? Todos los establecimientos funcionando hoy día, mascotería, están y que manejan especies de fauna silvestre exótica, están inscritas en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre. Así que uno perfectamente, como consumidor, le podría pedir la resolución que lo inscribe, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Es de conocimiento público. Yo puedo solicitarla en el SAC. También. Si uno tiene la duda de pronto que una mascotería está funcionando de forma que no corresponde, uno puede ir al SAC y solicitar información respecto a esa mascotería. Perfecto. Les quiero agradecer, pues. Es un tema sin duda apasionante, lo vemos permanentemente en televisión cuando son lamentablemente encontrados en las fronteras, en las pésimas condiciones que vienen todo este tipo de especies. Les quiero agradecer estos 30 minutos de conversación acá en el canal judicial. Carla Troncoso, jueza de garantía de Santiago, Rafael Asenjo, jefe del subdepartamento de Vida Silvestre del SAC, y también Pamela Araya, subcomisaria de la Policía de Investigaciones. Muchas gracias por conversar. Gracias. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.